Ladera Sur Podcast. Un nuevo año y con esto la llegada de nuevas historias alucinantes. Con más de 40 invitados y 4 temporadas, volvemos nuevamente a profundizar sobre personas que han dedicado su vida a estudiar, proteger, inspirar y retratar la naturaleza. Desde la ciencia hasta la cultura, desde la academia hasta el deporte. Bienvenidos a la 5ª temporada de Inspirados por la Naturaleza, un podcast de Ladera Sur, conducido por Bárbara Tupper y Martín del Río. Este espacio es presentado por Patagonia, celebrando sus 50 años. Hola a todas, hola a todos. Un nuevo capítulo, un nuevo episodio de Inspirados por la Naturaleza, 5ª temporada, celebrando los 50 años de Patagonia, junto a mi compañero, amigo, partner, dupla, Martín del Río. ¿Cómo estáis, Martín? Muy bien, Bárbara, aquí muy contento porque vamos a hacer un contacto fuera de Chile con una gran invitada, así que listo para partir. Felicidad, vamos a estar ahí nadando, buceando, porque la invitada de hoy es bióloga marina, es buza destacada. Además, sin ir más lejos, es Dive Master, es amante de los naufragios y de la vida bajo el mar, cofundadora de la Fundación Mar y Ciencia. Además es científica, es comunicadora, es fotógrafa submarina y todo esto la ha llevado a convertirse en exploradora de National Geographic. Es autora del libro Vida Sumergida y hoy ya es doctora en Ciencias Antárticas y Subantárticas en la Universidad de Magallanes. Directo desde México, saludamos a Catalina Velasco Charpentier. Cata, muy bienvenida al Inspirados. Hola Bárbara, hola Martín, ¿cómo están? Oigan, muchas gracias por la invitación. Estoy súper contenta de estar acá el día de hoy desde lejitos, pero mandándoles un abrazo muy grande hacia Chile. Muchas gracias, Cata. Lejitos y bonito, ¿ah? Pues está en un lugar sí, hermoso. Acá estamos estoy en Playa del Carmen, en el Caribe mexicano, disfrutando, las bondades del calorcito por acá un rato. Buenísimo, Cata. Vamos a profundizar también y saber más por qué estás allá en México, pero queremos partir con una pregunta que yo creo que a nuestros auditores ya es un clásico, pero queremos saber un poco de tu infancia, de tu niñez. ¿Cómo partió tu contacto con la naturaleza? Y si hay alguien en tu vida que también te mostró este camino y te inspiró. Qué linda pregunta, muchas gracias. Como que no siempre tengo la oportunidad de reflexionar sobre mi infancia. Mira, yo crecí en Santiago, lamentablemente un poco alejada de lo que nosotros podemos considerar naturaleza prístina, pero tengo la fortuna de venir de un linaje de personas de cerro. Mi abuelo y mi padre son personas que siempre les ha gustado mucho ir a la cordillera, hacer trekking, acampar. Ambos son fotógrafos, entonces desde muy pequeña mi papá me llevó al cerro a tomar fotos. Yo disfrutaba mucho tomando fotos de insectos, de flores. Y de disfrutar de este aire un poco más limpio que el que me entregaba Santiago Centro. Entonces esos fueron mis primeros contactos con la naturaleza, si bien no eran oceánicos, sí fueron en estas zonas verdes donde uno dice, wow, qué lindo que es el medio ambiente natural y qué importante y cómo te recarga de energía. Entonces ahí partí, yo creo que sí, se lo debo definitivamente a mi papá. Él fue la persona que me dijo, ya, vamos a explorar afuera. Qué bonito. Cata, ¿cómo entonces entra el tema oceánico? ¿Qué significa el mar para ti? ¿Cuál fue el encuentro más primario, el primer encuentro que recuerdes con el mar? Bueno, yo creo que todos tenemos un primer encuentro un poco metafórico con el mar antes de nacer. Siempre he dicho que bucear se siente como estar en el útero. Bueno, me imagino, no es que me acuerde, pero me imagino que debe ser similar. O sea, esa sensación de ingravidez del mundo acuático que te rodea. Así que yo creo que desde antes de nacer ya venía un poco conectada con el océano. pero también comencé a incursionar ya literalmente en el mundo oceánico bastante pequeña.
De partida yo comencé nadando muy pequeña, como a los 3 años, y siempre me gustó mucho estar en el agua, esto de ir a la piscina y de meterme al fondo y quedarme abajo y nadar. Y desde muy pequeña fue tradición con mi familia ir a Tongoy a pasar las vacaciones de verano. Entonces el mar para mí era señal de vacaciones, de diversión, de familia, de comer palmeritas en la playa, de los castillos de arena. Muy santiaguino, muy santiaguino mi concepto de océano. Muy esporádico también, pero comenzó muy pequeña, entonces el océano siempre lo relacioné a cosas positivas. Y también, o sea, me gustaba meterme al mar, cuando ya veía a las personas chiquitas en la costa, yo estaba ahí nadando con 7, 8 años, donde ya no topaba en el fondo, esa era mi zona favorita del océano, donde ya no topaba, donde ya había pasado el tren de olas y quedarme ahí. Entonces siempre he sido bastante acuática, siempre me ha gustado mucho eso, pero lamentablemente también el mar era eso, algo lejano y que uno disfrutaba simplemente en vacaciones. Después entendí que el océano está en todos lados y que nos rodea y nos acompaña siempre, pero ya vamos a hablar de eso. Y me imagino que con la Bárbara aquí un poco estudiamos tu historia y a los 18 años estabas entre estudiar medicina veterinaria o biología marina, que me imagino que debe ser una duda constante para todas las personas que le interesan estos temas. Y bueno, ¿por qué tomaste la decisión de entrar a biología marina y qué ha sido lo más importante que te ha entregado a ti en tu vida haber tomado esa decisión? Sí, yo siempre quise estudiar medicina veterinaria porque amo los animales, amo la naturaleza, pero al final fue una eventualidad, fue una decisión que tomé más con la guata. Fue, ok, quiero viajar, quiero explorar, quiero conocer nuevos lugares. Y en mi concepción de la época, yo sentía que medicina veterinaria no me iba a entregar eso. Después comprendí que sí podría haber sido, pero la verdad es que no me arrepiento porque biología marina, siguiendo tu pregunta, me entregó un mundo nuevo. O sea, gracias a biología marina yo descubrí el mundo submarino, descubrí lo importante que es el océano en nuestras vidas, descubrí literalmente otro planeta en este, y con cada buceo, con cada paper que leía, con cada clase que tomaba, descubría un poco más e iba entendiendo un poco más este sistema que nos mantiene vivos. Así que si bien fue una decisión emocional, no me arrepiento para nada. ¿Cómo nace, Cata, la Fundación Mariciencia y cuál es el propósito de la fundación? ¿De qué se trata? Bueno, yo estaba estudiando biología marina, estaba trabajando en un centro de buceo en esa época y estaba con mi compañero, que bueno, es mi compañero y colega desde primer año de U, amigo desde primer año de U, el Felipe, el Pipe Pizarro. Y con el Pipe estábamos ambos trabajando en este centro de buceo, estábamos trabajando en una organización de bases comunitarias, ya haciendo educación ambiental. Y siempre tuvimos esta inquietud y estas ganas de trabajar con las comunidades locales, de generar iniciativas de educación ambiental. Cuando trabajábamos en el centro buceo, organizábamos limpiezas submarinas con los buzos locales, hacíamos charlas, estábamos ahí haciendo cositas porque veíamos que el océano era lo más importante que teníamos, pero que no estábamos inmersos en una ciudadanía oceánica. Todos miramos bastante hacia la tierra, tenemos la espalda hacia el mar, entonces es como, ok, ¿cómo cambiamos esto? ¿Cómo hacemos que a la gente le importe el océano como a nosotros? Y ahí fue cuando decidimos armar Fundación Mariciencia para poder profesionalizar nuestra labor. Y es donde comenzamos a hacer carrera como educadores ambientales, como comunicadores científicos, y de ahí ahora son 6 años. Y Fundación Mariciencia sigue teniendo la misma misión que tenía al inicio, que es justamente acercar el océano a las personas y fomentar la cultura oceánica en la ciudadanía, que entendamos que la salud del océano depende de la nuestra y viceversa, que podemos tomar decisiones informadas y responsables con respecto
al uso y cuidado del océano. Entonces, en eso es lo que estamos desde ese entonces. ¿Y cómo abordar la educación ambiental para que exista como una protección efectiva de los océanos, según la experiencia de ustedes? Mira, desde nuestra experiencia, primero que todo, la educación ambiental es fundamental. No podemos tener cambios de hábito ni cambios de paradigma humano que ahora son urgentes y necesarios. No podemos tener eso sin ciudadanos, sin una población que entienda de estos ecosistemas y por qué son tan importantes. Es como seguir esta frase que es muy cliché, pero es muy cierta y por eso es muy cliché, que dice: no se cuida lo que no se quiere y no se quiere lo que no se conoce. Entonces, el primer paso de todo es esto, es conocer, es informarnos, es tener esta curiosidad, compartir la información. Entonces, la educación ambiental viene a abordar eso y es fundamental. Pero no nos podemos quedar solamente en la información, y ahí es donde vienen los otros desafíos que tiene la educación ambiental, que es cómo pasamos de la información a la acción, cómo realmente cambiamos hábitos, cómo cambiamos mentalidades, cómo realmente nos relacionamos de forma más sustentable con la naturaleza que nos rodea y cómo esos cambios los hacemos perdurables en el tiempo. Entonces, todavía tenemos mucho por hacer. Afortunadamente, las generaciones son cada vez más receptivas a estos cambios, más receptivas a la información medioambiental, a la acción climática. Entonces, vamos por buen camino, pero necesitamos cambios profundos, cambios de paradigma humano, y son cambios también que necesitamos que ocurran ahora. Estamos contra el tiempo, así que de nuevo vamos bien con la educación ambiental, pero aún tenemos grandes desafíos. Cata, bueno, tú ya eres doctora y hiciste tu doctorado, si no me equivoco, en la Universidad de Magallanes. ¿Por qué también tomaste la decisión de la Universidad de Magallanes? ¿Qué conexión tienes con esa región? Y bueno, saber qué fue lo que te hizo meterte en esa zona que es tan apasionante. Uy, es que Patagonia, algo más lindo que la Patagonia. Bueno, primero tengo ahí un sesgo familiar. Mi familia estaba viviendo en la región de Magallanes hace 10 años ya, entonces mi corazón está allá. Los lugares más lindos en los que he buceado están allá. Y Patagonia es un laboratorio natural, es un lugar fascinante para realizar investigación. Es la puerta de entrada a la Antártica, los procesos oceanográficos son súper especiales, tenemos una zona de fiordo y canales que es única en el planeta, muy pocas zonas en el mundo cuentan con estas características geológicas, geográficas, oceanográficas, climáticas. Entonces la biodiversidad ahí es muy especial. Entonces eso por un lado. También la Universidad de Magallanes ofrece este programa que es único a nivel mundial, que es el doctorado en ciencias antárticas y subantárticas. Entonces sonaba como un lindo desafío, un desafío diferente, que me acercaba a una región preciosa, muy especial, y donde también hay mucho por hacer. Volviendo al tema de la educación ambiental, un poco ligándolo con la pregunta anterior, en Patagonia estamos bastante alejados del océano. Hay una brecha climática. Nosotros con Fundación Mariciencia, cuando hacemos actividades en colegios allá, nos topamos con muchas niñeces que nunca han ido a la playa, nunca han metido las patitas al agua, por así decirlo, porque sus papás les dicen que se van a resfriar, que el agua es muy fría. Entonces hay mucho por hacer también. Es una región que Fundación Mariciencia ha podido trabajar, nos han recibido con los brazos abiertos, entonces hay mucho por hacer desde el punto de vista de investigación, pero también desde el trabajo con las comunidades y para las comunidades. Es un lugar de los últimos lugares salvajes del mundo, pero que también sufre múltiples amenazas, entonces sí, es un gran lugar para estar como bióloga marina. Cata, ¿qué es la exploración para ti y qué significa ser Nat Geo Explorer? Uy, la exploración es enamorarme de cada lugar nuevo que visito
y de cada lugar recurrente que visito y encontrarle cosas nuevas cada vez, es para mí el estar abierto al asombro, el estar abierto a lo maravilloso, porque para explorar no necesitas irte al otro lado del mundo. Puedes explorar tu patio trasero, puedes explorar las plantitas que tienes en tu casa. Es ver y sentir la naturaleza de otra forma. Por ejemplo, no sé, yo hace un año cuando vivía en Santiago aprendí a entender mis plantas, a ver cuándo necesitaban más luz, cuándo, no sé, si las cambiaba de lugar no se sentían bien, si las estaba regando en exceso y no... Como aprendí a entender cuando una planta está incómoda, por ejemplo, una planta en mi macetero. Lo lograste, yo todavía no lo logré eso. Sí. lo he ido entendiendo. Por supuesto que con algunas plantas no hay caso. pero eso, en el fondo, es el estar abiertos a maravillarnos con las pequeñas cosas. Entonces, eso es explorar, es abrazar la naturaleza distinto y encontrar la naturaleza en la cotidianidad. Porque un poco lo que yo les decía al inicio, yo vivía en Santiago y sentía que para ir a la naturaleza había que ir a la punta del cerro. Y en realidad no es así. La naturaleza nos rodea. Hasta las ciudades son ecosistemas. Entonces, son ecosistemas que conversan con otros ecosistemas naturales. Entonces, no vivimos aislados en una burbuja de concreto. Podemos experimentar esa burbuja de concreto, pero esa burbuja de concreto no está aislada en el cosmos. Dialoga todo el tiempo con elementos naturales y tenemos que aprender a disfrutar esos elementos naturales y a encontrarlos. O sea, mirar las nubes. ¿Cuántos de ustedes escuchándonos, cuándo fue la última vez que miraron las nubes y dijeron, wow, esa nube tiene una forma muy especial? O no sé, miraron un árbol con detención y vieron toda la vida que había sobre él. Entonces eso para mí es explorar. Y cómo me volví Nat Geo Explorer. Eso. Bueno, claramente no tuvo que ver mucho con entender las plantas de mi jardín, aunque me hubiera gustado que hubiera ido por ahí. Pero mira, National Geographic es una organización que dentro de las particularidades que tiene es que abre fondos a los que las personas comunes y corrientes como yo podemos postular a estos fondos. Entonces, en diferentes líneas: investigación, conservación, educación, etc. Entonces, yo postulé a un fondo pequeñito, un fondo que me permitía ir a explorar un naufragio. Entonces, mi propuesta era ir a explorar este naufragio que estaba en el Estrecho de Magallanes, pero además de explorarlo, es decir, analizar la biodiversidad marina que había en él, también dije que iba a hacer una exposición fotográfica itinerante con lo que encontrara en el naufragio, justamente porque quería que las personas de la región vieran las maravillas que se esconden bajo las aguas del Estrecho de Magallanes. Allá está esta concepción de que el agua es muy fría, es muy gris, no tiene vida, prácticamente no hay nada. Pero cuando te sumerges en Patagonia ves que no hay nada más distinto que eso, o sea, está lleno de color y de vida. Entonces a Nat Geo le gustó un poco este proyecto que era esta dualidad de investigación, comunicación científica, y financiaron el proyecto. Y cuando ellos me financian el proyecto, yo paso a tener esta categoría de exploradora de National Geographic. En el fondo, un explorador de National Geographic es cualquier persona, y de nuevo, personas somos muy comunes y corrientes, personas que hemos sido financiadas por la organización para desarrollar nuestros proyectos, para desarrollar nuestra investigación. Y sí, hay exploradores Nat Geo que son unos monstruos como Sylvia Earle, pero también hay categorías, digamos. Entonces, en el fondo, un explorador de Nat Geo es un embajador, por así decirlo. Aunque claro, después de postular a este proyecto se abrieron muchas otras oportunidades con National Geographic. Hasta el día de hoy tengo proyectos andando con National Geographic, así que muy agradecida también de la organización y de las oportunidades que se han dado con ella. Maravilloso. Oye, Cata, me quedé pensando, ¿qué pasa con los naufragios que te interesaron tanto? Uy, es que los naufragios son verdaderos arrecifes artificiales. Un naufragio, cuando se hunde, deja disponible todo este sustrato duro
que es muy apetecido por muchos organismos marinos, principalmente los sésiles, es decir, estos que viven adheridos al fondo, porque muchos de ellos requieren sustrato duro, como las rocas. Por ejemplo, los choritos, las esponjas, muchos tipos de algas, que son organismos que, por ejemplo, no van a crecer en la arena. Entonces, cuando este naufragio se hunde, deja un montón de hábitat disponible. Entonces las especies vienen de a poco a colonizar. Primero coloniza una capa de microorganismos, de bacterias, forman este biofilm, y este biofilm va a ser alimento para otros organismos que vienen a sentarse, digamos que larvas, algunas larvas de choritos, por ejemplo. Entonces la larva de chorito va a venir a este biofilm, se va a alimentar, se va a sentar y va a metamorfosear y va a crecer ahí. Entonces ya no solo tenemos la capa bacteriana, ahora también tenemos un banco de choritos. Después van a venir otros organismos a sentarse entre medio de este banco de choritos, porque el banco de choritos ahora también formó hábitat para otras especies. Entonces llegan las esponjas, llegan las algas, y así de a poco vamos capa por capa colonizando este naufragio con diferentes especies. Más especies van a generar más complejidad de hábitat, más complejidad de hábitat va a generar más espacios pequeñitos para que lleguen otros organismos, y así. Entonces un naufragio que ya tenga unos años hundido va a ser un verdadero arrecife artificial lleno de vida. De hecho, los naufragios son de los puntos más apetecidos de buceo en el mundo, porque, bueno, no solamente son imponentes de ver, sino como estructura en sí, sino que también tienes mucha vida ahí dando vueltas alrededor. Ahora, esto no quiere decir que está bien que vayamos y hundamos cualquier cosa en el océano, porque un naufragio también puede generar contaminación, pueden haber derrames de petróleo, puede haber oxidación. Entonces esto no es como si vamos a llenar el océano de cosas porque el océano lo necesita. No, el océano está perfectamente bien como está. Pero ahora, si ya hay naufragios que naufragaron por algún accidente, algo así, ya están ahí, bueno, vamos y usémoslos también para estudiarlo, porque podemos ver muchos patrones ecológicos ocurriendo ahí mismo. ¿Te gustaría, Cata, como bajar al Titanic, que es como el sueño de tanta gente? Uy, ¿sabes que no sé? Tengo ahí un rollo con el buceo profundo. Me da un poco de claustrofobia pensar bajar tanto. Así que la verdad es que no sé. Digamos, si el Titanic estuviera a unos 20 metros de profundidad, sí, vamos. Pero por ahora tengo, no sé, tengo algo ahí con el océano profundo, que debe ser donde vi esta película Last Breath, que es de un buzo que queda ahí a 100 metros de profundidad, atrapado, y es terrible. Así que desde ahí que digo, no sé. ¿Y tú? ¿Tú irías al Titanic? Yo creo que sí. Martín, ¿tú bajarías al Titanic? Sí, yo creo que sí. Vamos a la aventura. Me da mucha intriga y no sé. En fin, ya, no nos desviemos si esta es una entrevista para ti, sí. Cata, ya, no al revés. Si ustedes van, yo voy, porque me vería muy mal si ustedes van y yo no voy. Escuchas la 5ª temporada de Inspirados por la Naturaleza, un podcast de Ladera Sur. Cata, ¿por qué te instalaste en México? ¿Y qué es lo que más te gusta bucear de allá? Porque como contábamos al inicio, nos decías que desde diciembre, enero ya estás instalada allá. Bueno, de aquí lo que más me atrae yo creo que sí es el agua calentita. Ahora estamos con el agua a 30 grados, imagínate. Y allá en Patagonia he buceado hasta aproximadamente 5 grados de temperatura, así que es harta la diferencia. Eso me gusta bastante porque se siente muy cómodo. Y bueno, aquí hay mucho por hacer también. Acá estamos en el segundo arrecife de coral más grande del mundo, que es la barrera arrecifal mesoamericana. México es la parte norte de esta barrera. Entonces, bueno, los arrecifes son de los ecosistemas marinos más importantes que tenemos. Imagínate que los arrecifes de coral abarcan menos del 1% del fondo marino. Estamos hablando de que todos los arrecifes de coral caben en el tamaño de Ecuador. Pero, así todo, albergan el 25% de la vida marina del mundo. O sea, en menos de un 1% del océano
tenemos un cuarto de la vida marina. Así de importantes son los corales para mantener la biodiversidad marina. Además, los corales, bueno, tienen otros servicios que también son similares a los bosques de algas de Patagonia, haciendo el símil. Son estructuradores de hábitat, son fuente de alimentos, son refugio, pesquerías se sustentan ahí, también absorben CO2 y liberan oxígeno, al igual que los bosques de alga, porque los arrecifes de coral son una simbiosis entre un animal y una microalga, entonces esta microalga genera esta labor de fotosíntesis y oxígeno al planeta. Entonces son muy importantes, pero están muy amenazados. Hasta la fecha hemos perdido prácticamente la mitad de nuestros corales del mundo. Problemas como la acidificación oceánica, el aumento de temperatura, la pérdida de hábitat, incluso el turismo desmedido, tienen en detrimento estos ecosistemas. Entonces me vine porque hay mucho que hacer acá, hay mucho que proteger, hay mucho que aportar, mucho que investigar, y específicamente en este momento estoy llevando estrategias de educación ambiental a las comunidades de buceo, a los buzos y a simpatizantes del buceo, porque los buzos o somos parte de la solución o somos parte del problema, así de simple. Lo que les contaba de la sobreexplotación turística en la zona es muy grande. Tenemos prácticamente, 1.500 buzos diarios en la zona, y son buzos que están o tocando, o aleteando, pateando, levantando sedimento, se meten con bloqueador solar que le hace pésimo a los corales. Los buzos inconscientes son parte del problema de la degradación de los ecosistemas marinos, lamentablemente. Pero un buzo consciente, un buzo informado, y ahí volvemos a la importancia de la educación ambiental. Un buzo consciente es un buzo que va a ser un embajador del cuidado de los océanos. Es un buzo que va a colaborar con investigación, que va a colaborar con conservación, que va a entregar datos que van a aportar a la ciencia, que va a ayudar a cambiar mentalidades alrededor de ellos. Son las personas que están ahí bajo el agua, son los centinelas del océano. Entonces, o son parte de la solución o del problema. Así que ahora estoy trabajando en eso, es un nuevo desafío que me tiene súper, súper motivada. Pero eso no quita mi trabajo con Mariciencia. Yo sigo trabajando para la educación ambiental en Chile. Así que ahora, digamos, estoy aquí a dos bandos en dos países, haciendo cosas muy relacionadas, pero también, claro, asumiendo nuevos desafíos con nuevos actores y en nuevos ambientes también. Sí, y ese ambiente de esa temperatura y el Caribe, encuentro que no hay nada más rico, Cata, igual te envidio. Ya. Oye, ¿qué es lo más emocionante que te ha tocado vivir bajo el agua y qué es lo más peligroso? Así, si nos puedes retratar algún momento. Lo más emocionante es, cuando la naturaleza te sorprende. Cuando o ves un animal que no esperabas ver. Cuando esto que hablábamos de dejarnos asombrar por la naturaleza. Yo cada vez que veo, por ejemplo, a un pez loro acá haciendo caca, me emociono. Oh. Porque, el pez loro tiene la particularidad de alimentarse de las algas que crecen sobre el coral. Entonces, en eso van triturando y digiriendo coral. Entonces, el pez loro caga arena. Literalmente, el pez loro, cuando defeca, va liberando arena, y se estima que un pez loro adulto puede defecar a unos 500 kilos de arena al año. Entonces, las arenas de estas playas blancas, de estas islas paradisíacas, es caca de pez. Así, literal. Entonces, cada vez que veo a un pez loro haciendo caca, digo, ¡ay, qué lindo! Y me emociono. Lo acabo de googlear y un pez con colores impresionantes. Son hermosos, sí. Y si se fijan, tiene como pico de loro, por eso se llama así. Tiene una dentadura modificada en una placa que le ayuda justamente a triturar el coral. Entonces, sí, yo me dejo emocionar en cada buceo por cosas como esa. Pero sí recuerdo una vez, por ejemplo, una escena muy bonita en la que estaba buceando en Koh Tao, en una isla de Tailandia, y venía pasando el cardumen de barracudas más grande que he visto en mi vida. Y la persona que iba buceando conmigo como que se puso frente al cardumen para desviar su dirección,
Entonces el cardumen que yo en un momento estaba viendo de lado pasar, comenzó a venir hacia mí. Y eran muchas barracudas muy grandes viniendo hacia mí. Y yo dije, bueno, van a llegar al frente mío y se va a desviar el cardumen completo, como lo hicieron con mi amigo. Pero en vez de desviarme, simplemente me rodearon. Así que quedé por lo que para mí, no sé, fue una eternidad. Quedé completamente rodeada de barracudas en 360 grados donde miraba. Estaba rodeada de un cardumen enorme, y donde miraba estaban las barracudas. Logré, por supuesto que saqué un par de fotos y cada vez que las veo vuelvo a ese momento. Y fue muy bonito, fue de esos momentos en que tú no haces nada más que, no sé, aguantar la respiración y dar las gracias. Y así, bueno, no sé, la primera vez que vi mi primer tiburón bajo el agua, mi primera raya águila, que son unas rayas enormes, todas esas pequeñas cosas, sí, son pequeños grandes momentos. Y el momento más peligroso bajo el agua, bueno, siempre tiene que ver con la interacción humana. Nunca me he sentido en peligro ni en pedo me he sentido en peligro por un tiburón o nada de eso. O sea, no sé, buceando, por ejemplo, ver que la persona que va contigo que comienza a flotar, se va yendo hacia arriba, y arriba va pasando una embarcación que no le importa nada, no le importa tener los buzos abajo, y dices, oh, mierda, casi perdió la cabeza. Ese tipo de cosas, todo lo que tiene que ver con la interacción humana. Pero eso, no, nunca he sentido peligro con los animales bajo el agua. O sea, las barracudas no te generaron miedo. No, y ¿sabes qué debería? Porque las barracudas tienen una fama de ser súper agresivas. Sí. Así que debería haber sido ese mi momento de terror, pero no lo fue. Ya después, claro, si uno lo piensa así como, uy, sí que miedito, como que alguna me podría haber dado una probadita, pero no, andaban muy en su bola de barracuda. Oye, Cata, entonces, además de bucear, tú sacas fotos bajo el agua. Entonces, ¿cómo has visto tú el desarrollo de la fotografía submarina? Ya que hay cada vez más gente que le gusta sacar fotos bajo el agua. ¿Y qué opinas también de ese como boom que ha habido? Sí, tengo sentimientos encontrados, al igual que con el buceo. Porque así como les decía que el buzo puede ser parte de la solución y del problema, igual los fotógrafos submarinos. De hecho, ayer mismo, chicos, estaba leyendo un estudio súper interesante en el que analizaban la interacción de los buzos con los arrecifes. Y de 100 buzos que fueron vistos y analizados bajo el agua, el 88% le terminó pegando a un coral, por ejemplo. Y el porcentaje aumentaba si iban con cámaras submarinas. La cámara de por lejos era el elemento que más contacto generaba con el medio acuático, siempre. Entonces uno dice, por un lado, tenemos estas personas que están golpeando el fondo marino con sus cámaras, pero por otro lado, tenemos estas personas que están mostrando cosas que nadie más ve y que están ayudándonos a llevar el mensaje del océano. Entonces sí tengo sentimientos encontrados porque también creo que un fotógrafo puede ser parte de la solución y parte del problema. Me parece que la fotografía submarina tiene que seguir explorándose, tenemos que seguir mostrando las maravillas que hay bajo el agua porque es la forma en la que podemos generar empatía por estos ecosistemas. Pero necesitamos fotógrafos que primero sean buenos buzos, porque ahora también está este ímpetu, ¿cierto? Estas ganas de en tu primer buceo ya salir con una GoPro, ya salir con algo. Entonces mi mensaje o mi llamado de alerta es seamos buenos buzos primero y luego metamos la cámara, porque si no podemos hacer más mal que bien. Y ahora sí, hay muchas formas de comenzar a introducirse en el buceo. Las GoPro, o sea, las GoPro ahora te hacen hasta pan amasado y tú ves cómo graban bajo el agua y es, o sea, increíble. No yo en este momento para sacar fotos bajo el agua no necesitas más que una GoPro, pero también tenemos por ejemplo la Sony, las TG, que ahora también son súper buena opción si uno quiere comenzar a explorar en el mundo de la fotografía submarina. Entonces sí, está más fácil que antes introducirse en este mundo. Y qué bueno, porque necesitamos seguir mostrándolo.
son pocas las personas que tienen el privilegio de ir bajo el agua. Entonces, qué bueno que esas personas puedan ir también mostrando lo que hay y pasando el mensaje, pero con precaución y respeto. Totalmente. Me quedo también, lo comentaste antes, pero creo que es un tema bien importante de comentar más aún con una experta como tú de la importancia de los bosques de algas. Y quizá lo podríamos volver a la Patagonia, porque sabemos que Chile, bueno, un país tan largo, tiene muchas algas, pero es muy importante conservar, proteger los bosques de algas. Y si nos podrías explicar desde la ciencia, de tu conocimiento, ¿por qué es tan importante? Bueno, sí, los bosques de algas son ecosistemas tremendamente importantes. Son, para quienes están en la casa se hagan una idea, imagínense un bosque, pero este bosque en vez de árboles está hecho por algas que realmente parecen árboles, y estas algas se llaman güiros. Tenemos güiros a lo largo de toda la costa chilena, y cuando estos güiros están en conjunto forman estos bosques, que si uno los ve bajo el agua son muy similares a un bosque terrestre. Tienes algas muy grandes, algunas pueden ir hasta 50 metros de largo y que se mueven al vaivén de las olas, y entre medio, en vez de tener aves revoloteando entre los árboles, tienes peces, tienes lobos marinos. En el fondo de este bosque tenemos estrellas, tenemos esponjas, anémonas, choritos. Es un ambiente muy colorido, muy diverso, y eso los hace también muy importantes porque, al igual que un bosque terrestre, el bosque submarino es refugio, es hábitat, es fuente de alimento para otras especies, protege a las costas de las corrientes, de las marejadas, y además son uno de los grandes pulmones del planeta. Los bosques de alga, como realizan fotosíntesis, están constantemente secuestrando CO2 que se almacena en forma de carbono azul en estos bosques, y liberan mucho oxígeno. De hecho, la mitad del oxígeno que respiramos proviene del océano, y parte de ese oxígeno lo producen estos bosques submarinos. Entonces son ecosistemas muy importantes que sustentan pesquerías, que ayudan a mantener la salud y el equilibrio de los ecosistemas, y son ecosistemas que la están pasando muy mal a lo largo del planeta, porque son ecosistemas que gustan mucho del agua fría, y con el calentamiento de las aguas, con la acidificación de las aguas, se ve como las poblaciones de bosques submarinos han ido declinando en el planeta, sobre todo en el hemisferio norte, zonas como Canadá, la costa de América, de Estados Unidos, perdón. Pero en Patagonia gozamos con un refugio climático que nos hace tener uno de los bosques submarinos más saludables del planeta. Diversos estudios ya han mostrado cómo estos bosques están más o menos igual a cómo los estudió Darwin en su época, cómo se han estudiado desde décadas atrás por otros investigadores. Entonces son ecosistemas que se mantienen más o menos estables. Y eso es una buena noticia, pero también es una señal de alerta, es una bandera roja para nosotros, porque son ecosistemas que requieren protección urgente. Es mucho más fácil proteger algo que aún está sano que tratar de recuperar ecosistemas dañados. Por lo que la protección de los bosques de la Patagonia debería ser prioritario, y qué bueno que hay organizaciones que están impulsándolo. Así que eso, les invito a todos que nos están escuchando ahora, que vayan a Google rapidito, pongan fotos de bosques submarinos, pongan bosques de güiros, kelp forest, usen ahí las palabras claves y vayan a ver los bosques, porque son hermosísimos. De verdad que es de mi ecosistema submarino favorito, más que los arrecifes de coral. Lo dije. Sí. ¿Cuál es tu opinión, Cata, de la salmonicultura? ¿Tú ves posible un desarrollo sustentable, como algunos plantean, de esta industria? En mi opinión, en mi humilde opinión personal, no existe la salmonicultura sustentable y nunca va a existir la salmonicultura sustentable en nuestro país. Estábamos hablando de los bosques de algas y de lo importante y únicos que son. Bueno, esos bosques de algas en Patagonia cohabitan ahora con la industria salmonera. La industria salmonera
partió en la Patagonia Norte, en la zona de Chiloé, Puerto Montt, pero cuando esas zonas se saturaron y colapsaron, la lógica fue, bueno, hagámosla migrar más al sur, donde hay condiciones más óptimas para la salmonicultura, donde son lugares más refugiados, aún más aislados oceanográficamente hablando, pero también eran lugares más prístinos. Entonces tenemos una industria piogenta, literalmente piogenta, porque, o sea, es una industria que sufre de estos bloom de piojos de mar, de Caligus. Entonces ahora tenemos una industria piogenta en los últimos lugares prístinos del planeta. Y no podemos olvidar que Chile es el segundo exportador a nivel mundial de salmón, entonces con esas cifras es muy difícil que podamos tener una industria sustentable. Estamos hablando de millones de toneladas de salmones compartiendo balsas jaulas en las que no tienen espacio, en las que los brotes virales y de parásitos están a la orden del día. Los bloom de fitoplancton, de microalgas, también están a la orden del día porque como tenemos estos sistemas hipercargados de nutrientes que vienen del alimento, de la misma caca de los salmones, esta cantidad de nutrientes es muy favorable para las especies de microalgas. Y claro, las microalgas son beneficiosas para el sistema, pero hasta cierto punto, porque cuando estas microalgas sobrecrecen, después cuando estas microalgas mueren y se descomponen, los procesos de descomposición restan oxígeno al sistema, entonces al final tenemos sistemas anóxicos, con bajo oxígeno, con alta carga de nutrientes, con alta carga de virus, de bacterias, de parásitos, o sea, es una sopa de contaminación. Y esto es solamente desde el punto de vista ambiental, pero hay otro punto del que se habla muy poco y que es el bienestar animal. Los salmones, o sea, no lo están pasando nada bien y no podemos olvidar que los peces son seres sintientes que tienen un sistema nervioso complejo, por lo que son capaces de tener respuestas complejas al dolor, y estamos hablando de animales que viven hacinados, que terminan comiéndose unos a otros, dañándose por el estrés, muchos están ciegos por la diferencia que hay desde la salinidad de agua dulce a agua salada a la que pasan, no alcanzan a desarrollar bien su visión. Son animales que, si ustedes pueden ver fotos, tienen toda la piel llena de úlceras, laceradas, que nadando entre otros peces, otros pescados muertos. Entonces estamos hablando de una industria que no le hace bien al medio ambiente, no le hace bien a los peces. Y debemos pensar también que también nos hace económicamente, porque también es una industria que va en beneficio de unos pocos. Siempre se habla de el trabajo que genera la salmonicultura, pero cuando estas salmoniculturas entran en crisis, ¿dónde cortan? Los trabajadores. Los trabajadores no tienen, son los primeros en irse. ¿Cuántas veces no leemos noticia de los buzos que mueren en las balsas? Entonces, no estamos hablando de que tampoco sea un trabajo ni tan estable, ni tan maravilloso, ni tan seguro. Entonces, yo, en mi opinión, en la Patagonia deberíamos cambiar el modelo económico y pasar a un ecoturismo, a otro tipo de actividades. Pero mi humilde y personal opinión es que la salmonicultura tiene que salir de Patagonia. Gracias, Cata. Fuerte y claro lo dice la Cata. Una pregunta, bueno, estábamos ahora hablando de los salmones, pero Chile es como lo decíamos anteriormente, es una larga costa. Sé que no es fácil esta pregunta, pero ¿cuál crees que es la principal causa que como país tenemos que impulsar para proteger nuestros océanos? Si tuvieras como que elegir una a grandes rasgos. Claro, es una costa larga y cada región presenta sus desafíos personales, ¿cierto? Pero yo creo que seguir impulsando las áreas marinas protegidas es un paso en la dirección correcta y un paso en el que Chile ya lleva la delantera. Pero deberíamos impulsar también la protección de áreas marinas costeras, porque en la costa son las zonas más amenazadas en este momento, y que estas áreas marinas protegidas tengan un plan de manejo efectivo, ¿cierto? Tenemos que dejar la protección de papel y pasar a la implementación efectiva, algo que con la ley SVAP debería un poco ya verse favorecida esa parte.
Así que nada, yo creo que, bueno, hay estudios que demuestran cómo las áreas protegidas sí ayudan a regenerar los ecosistemas. Si algo se recupera en el mundo es la naturaleza. Así que la naturaleza es resiliente, puede recuperarse, pero tenemos que dejarle el espacio y reconocer que hay actividades que no pueden dialogar con un área protegida, como la salmonicultura, como las termoeléctricas, como la pesca industrial, como la minería submarina. Entonces, si tenemos zonas protegidas que realmente lo sean y con una fiscalización y una implementación efectiva, yo creo que esa debería seguir siendo la apuesta de Chile. Vamos ya cerrando este episodio súper interesante, entretenido, fascinante, en verdad. Y Cata, tenemos que cerrar con una pregunta submarina. ¿Y cuáles dirías si tuvieras que recomendar así unos 3 lugares, los mejores para bucear en Chile? O quizás tus favoritos, porque también los mejores puede ser una definición bien personal. Mis favoritos. Si pueden ir a la Patagonia Sur, por favor vayan. Punta Arenas, Francisco Coloane, vayan a la zona de fiordos, vayan a un bosque submarino con los güiros gigantes, por favor. Tampoco pueden perderse la reserva Chañaral de Aceituno. ¡Ay, qué maravilla! ¡Qué maravilla! Sí. Y ahí les voy a dar el dato directo, no me importa nada. Yunco Expediciones, vayan con Bernardo, es un gran amigo mío, da un servicio excelente. Y la reserva realmente es maravillosa. Y otra zona para quienes están ya en la zona central escuchándonos, seguramente varios en Santiago, les invito a que vayan a Algarrobo. Algarrobo está bastante cerquita de Chile, o sea, de Chile, de Santiago. Santiago no es Chile, pero bueno, está bastante cerquita de Santiago. Así que de repente para una escapadita de fin de semana que no saben qué hacer, vayan a bucear al Algarrobo. Ahí está Conosur Diving. Y con Conosur no necesitas nada de experiencia previa. Si nunca has buceado, este puede ser tu momento. De verdad, es una actividad que te cambia la vida. Te va a cambiar la vida. Descubrir otro mundo en este es algo que no tiene nada, es invaluable. Así que recomendaría eso. Les recomendé 2 lejitos y 1 cerca, así que ahí tienen para escoger, ¿ven? Catalina Velasco Charpentier, autora de Vida Sumergida, para que busquen el libro en librerías y lo compren porque está hermoso. Tantas gracias por haber conversado con nosotros. Muchas gracias, Cata. Muchísimas gracias a ustedes, chicos, los pasé muy bien. Qué bueno, sigue disfrutando por allá en esos lugares hermosos de México. Y mucho éxito, pues cuando vengas a Chile nos juntamos. Perfecto. Claro. Gracias, Martín. Excelente capítulo. No, muy entretenido. Que nos quedaron muchas preguntas, Cata, porque el mar y el océano es muy interesante, muy profundo, así que seguiremos en contacto. Me parece, cuando ustedes quieran seguimos hablando del océano. Fantástico. Muchas gracias también a las personas que nos escuchan, que siguen el Inspirados por la Naturaleza. Despedimos esta conversación con una frase de Yvon Chouinard, fundador de Patagonia, celebrando justamente los 50 años de Patagonia. La frase dice así: estamos poniendo el capitalismo de cabeza, en lugar de extraer valor de la naturaleza y transformarlo en riqueza para unos inversionistas. Vamos a usar el valor que crea Patagonia para proteger el origen. Estamos convirtiendo a la Tierra en nuestra única accionista. Con eso despedimos este capítulo de Inspirados por la Naturaleza, 5ª temporada. Chao. Chau. Esto fue Inspirados por la Naturaleza, un podcast de Ladera Sur, conducido por Bárbara Tupper y Martín del Río. Encuéntranos en Spotify y en laderasur.com. Inspirados por la Naturaleza es una presentación de Patagonia, celebrando sus 50 años.